Dice, hermano, nuestro tema esta noche: ¿la salvación es por la ley o por la fe en Cristo Jesús? ¿Ya? Es necesario que conozcamos también esta palabra, hermanos, y de qué manera también esta palabra pues se va a grabar y se va a editar para que se pueda entender. ¿Ya? Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Gálatas 4, 9 a 11. ¿La salvación es por la ley o por la fe en Cristo Jesús? Que realmente la fe es importante para un cristiano, que por la fe somos salvos. No necesita guardar ningún día, ni el sábado, ni el domingo, ni lunes, ningún día, ni el mes, ni el año. No necesita guardar el creyente, porque no nos salva el día, nos salva la fe en Jesucristo. Cuando Jesús habló con una mujer samaritana, la mujer samaritana dijo a Jesús: mis padres adoraron en este monte a nuestro Dios. Pero Jesús dijo: días vendrá en que no solamente adoraréis en este monte ni en Jerusalén. Eso quiere decir que no solamente adorarán o adorarían el día sábado, ni solamente en ese monte, sino en todo el mundo, cualquier día, cualquier hora, porque el Señor está a las 24 horas del día. Él no duerme. Hermanos, hermanas, esto es lo que debemos entender. No nos salva la ley hecho para los hombres de aquella generación de tiempo de Moisés, por causa de los hombres, dice el Señor en la palabra. La ley de Moisés fue dada exclusivamente para el pueblo de Israel, para el natural israelita, porque ellos todavía están con el antiguo pacto. En cambio nosotros somos gentiles. La ley fue hecha por causa de los hombres, porque eran pecadores, y ni aún así podían cumplir la ley de Dios. Antes de la ley de Moisés había ley de Dios, porque Dios había dicho a Adán, que dijo: no comeréis de este árbol, era una ley. No pecaréis, era una ley, Dios le daba. Dios mismo casó a Adán y Eva y dijo: multiplíquense, una ley de Dios. Ni aún así podían cumplir. Jesús decía en los tiempos de los fariseos: ustedes ni con un dedo pueden llevar, pero ustedes han cargado a las personas que no pueden llevar, ni vuestros padres pueden llevar. Eso era la ley. La ley era tan extremo, tan duro, que por solo recoger la leña en el día sábado eran muertos a pedradas. Así que, hermanos, muchas personas ahora en este tiempo también están sujetos a la ley, o están guardando los días sábados o domingos o cualquier día para ser salvos. Pero a Dios no le agrada. A Dios solamente le agrada una fe genuina en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Gálatas 4, 9 a 11. Dice así el Señor en la palabra: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Poderes del mundo quiere decir rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar, ser esclavizados por los rudimentos del mundo. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Ahí está. Me temo que de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo es duro en este caso. ¿Cómo es posible que ustedes vuelvan otra vez al mundo a ser esclavizados con las costumbres y tradiciones y los poderes del mundo? Nuevamente, están guardando días, están guardando meses, años, los cuales para nada aprovechan. Y eso es lo que hace una persona cuando quiere ser salvo. Está guardando el día sábado, o está guardando el día domingo. Un día les he enseñado, hermanos, no te salva el día domingo. No digas que yo soy dominguista. Solamente nos reunimos el día domingo. ¿Por qué? Porque nadie trabaja. Es un descanso, reposo de los trabajos, y nosotros nos reunimos, aprovechamos ese día para reunirnos. Y de igual manera podemos reunirnos cualquier día. Miércoles, de la misma manera, 10 de la mañana, podemos reunirnos. Porque Dios no está en el día. Dios no está, hermanos, ya en las costumbres y tradiciones. Y a Dios ya no le agrada que tú guardes, idolatras a un día. La persona es salva por la fe en Cristo Jesús. Amén.
Algunos dicen, hermanos, que los dominguistas, nosotros no somos dominguistas, van a recibir la marca de la bestia. ¿Han escuchado eso? Van a recibir la marca de la bestia los dominguistas. En la Biblia no hay un día específico en que debemos adorar. No hay. No dice la Biblia que miércoles o que domingo, no hay. La ley en la antigüedad era el día sábado, pero no podían cumplir. Ahora con Cristo acabó. Cristo es el fin de la ley, dice el Señor en la palabra. De otro modo Cristo hubiera muerto en vano, dice el Señor. Además, hermanos, el que guarda el día sábado, si camina más de 1 kilómetro, ya ha transgredido la ley. Y dice el Señor, el que transgrede la ley de Moisés muera irremisiblemente. Hermanos, así de estricto era en la ley de Moisés. Ahora estamos en tiempo de gracia, en la ley de Cristo, tiempo de salvación de la gracia. Por lo tanto, hermanos, la salvación es por sola fe en Cristo Jesús. Amén. Y esta palabra, hermanos, a mí me llamó la atención mucho. El verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, que de nada aprovecha. Está guardando días sin provecho. Y el apóstol Pablo es duro en este caso. Otra vez son esclavizados, no pueden llevar las cargas impuestas, ni nuestros padres han podido llevar. Romanos 3, 19 a 24. Vamos a conocer, hermanos, bonito este pasaje. Y vamos a darnos cuenta de que verdaderamente la salvación es por la fe. Romanos 3, 19 a 24. Dice el Señor en la palabra: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ya no a nosotros, hermano, tomen en cuenta. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo y bajo la gracia, en la dispensación de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Pero el apóstol Pablo dice, si lo dice, está diciendo a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley o por guardar el día, el hombre no es justificado, porque el guardar el día sábado, el guardar algún día de la semana, estaba en la ley. Ninguna persona puede ser justificado bajo la ley o guardando el día. No puede ser justificado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque a través de la ley el hombre ha conocido el pecado. Pablo dijo, yo por la ley conocí el pecado. En sí la ley es buena, dijo Pablo, es buena, yo no desecho, porque por la ley conocí el pecado, dijo. Porque en la ley estaba, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, no matarás. Pablo conoció a través de la ley. Esa ley nos ha hecho conocer también a nosotros que es pecado. Pero los 10 mandamientos que fue dicho o que fue dado a Moisés, pues Jesucristo ha resumido solamente en 2. Solamente en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas 2 leyes, los 10 mandamientos se resumen. Toda la ley se resume, dice el Señor. Leemos 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Moisés era un profeta. Nos ha testificado mediante la ley en su tiempo, que Jesús también vendría un día. Moisés, cuando estaba en Egipto, dice la palabra, Moisés no tuvo temor a Faraón. Prefirió ser maltratado, ultrajado, que antes de servir a Faraón. Porque sabía Moisés y se sostuvo, dice la Biblia, se sostuvo en un invisible que vendría después de él, en Jesucristo. Moisés ya puso su fe en Jesucristo, pero Moisés ya testificaba mediante la ley a nosotros. Conocemos que por la ley también el pecado, para no cometer el pecado. Ahora verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Justificados gratuitamente. No necesita hacer ninguna obra para ser salvo. Ya viene después. Primeramente es recibir a Cristo. Primeramente aceptar a Cristo. Y luego ya viene frutos, obras de justicia. Viene obras de justicia. En Hebreos dice, la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe es muerta. Estos van juntos. Pero no es obra de guardar ningún día. No es obra de caminar de rodillas, martirizando el cuerpo para ser salvos. Muchas personas, los religiosos, caminan de rodillas hasta 1 kilómetro, hasta más lejos van. Pueden llegar hasta 3 kilómetros de rodillas, de verdad. Esa es una obra. Creen que van a ser perdonados, creen que Jesús va a perdonar por su penitencia. Así piensan. Están haciendo penitencia, caminando de rodillas, le ayudan, y esa es una obra, pero eso no le agrada a Dios, porque por la ley ningún ser humano será justificado, y gratuitamente somos nosotros justificados por sola fe en Cristo Jesús, en la redención de Cristo Jesús. Amén. Romanos 3, 27 a 28. Ahí mismo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y la fe es en Cristo Jesús. No es la fe en la ley, no. ¿Dónde está pues la jactancia? Que aquellos que dicen, no, que el sábado siempre, no, que la ley siempre, no, solamente Dios no más, Jesucristo no, Jehová no más, no. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluido. En otra versión dice, queda acabado, queda terminado. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de Moisés o por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está, hermanos. El apóstol Pablo dice muy bonito. Concluimos esta conversación o esta enseñanza, dijo Pablo. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, sin guardar el sábado. El guardar un día específico en la semana es una ley. Está sujeto a una ley, y esa ley era de Moisés. Dios le dio a Moisés en las tablas. En esa ley estaba el guardar el sábado. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 1 y 2, el Señor dice en su palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Este mismo pasaje de Génesis, Dios está recalcando a Moisés mediante las tablas de la ley, diciendo en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios había terminado la obra en el día séptimo, había reposado de su trabajo en que hizo el cielo y la tierra. Y Dios está diciendo a Moisés que se acuerde del día de reposo para santificarlo. Pero venida la fe en Cristo Jesús, el apóstol Pablo confirma, mediante la inspiración del Espíritu Santo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa ley de santificar el día de reposo terminó con la fe en Cristo Jesús. Se acabó. Ahora estamos bajo la fe, bajo la gracia en Cristo Jesús. Para el cristiano verdadero, nacido por la fe en Cristo Jesús, todos los días son santos y debe santificar todos los días de su vida, porque son días agradables para nuestro Dios. Los días no salvan, el que salva es Cristo Jesús, mediante la fe en su sangre preciosa. Es más, ahora puedes reposar en Cristo Jesús. Él vino a dar descanso
a los trabajados, cargados y oprimidos. Venid, yo os haré descansar, dijo el Señor. Él es nuestro reposo ahora. Pero aquí se concluye, se termina, que la salvación está sin las obras de la ley, sino por sola fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más, hermano, puedes pedir? ¿Qué más quisieras ver? Si está tan claro la palabra del Señor. Tal vez algunos todavía estamos confundidos, hermanos, pero la fe es lo que te salva. El guardar el día para nada aprovecha. Efesios 2:15. Estamos conociendo, hermanos, la palabra del Señor, que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. Solamente la salvación puede conseguir una persona a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Jesús enseñó, hermanos, diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios, al Padre, si no es por Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la única vía para llegar al Padre. Y no por las obras de la ley. Y no guardar la ley. Y no guardar un día específico en la semana. El día no salva, el año no salva. Más bien el apóstol Pablo nos dice duro: ¿cómo es posible que ustedes vuelvan otra vez a ser esclavizados con los poderes del mundo, guardando días, años, meses? El apóstol Pablo, hermanos, dijo en su tiempo que en vano les he enseñado. Siguen guardando días, siguen ustedes siendo esclavizados, guardando los días o esperando los años. Allá va a llegar Día de la Madre, allá va a llegar Navidad, ya va a llegar Año Nuevo. Es ser esclavizado, hermanos, por los rudimentos del mundo, que todavía hace el pueblo de Dios, hace en otros lados. Todavía festejan. Han vuelto otra vez a ser esclavizados por los poderes, rudimentos del mundo, lo cual no agrada a Dios. Y es como para decirle: me temo que en vano les he enseñado a ustedes. Así dijo Pablo, hermanos. Ahora, Efesios 2:15. Dice la palabra: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Abolir quiere decir derribar, anular o destruir. Queda terminado, abolido. Jesús abolió en su carne las enemistades entre judíos y extranjeros, entre los gentiles y naturales de Israel. Cristo puso fin, dice en otra versión, la palabra aboliendo. Cristo puso fin, y en su carne, en su muerte, Cristo hizo esto, la ley de los mandamientos, expresados, hechos en la tabla, en esa tabla que Dios entregó a Moisés, escrito con el dedo de Dios, escribió. Pero Cristo puso fin, abolió en su cuerpo. Y nos dice la palabra que nos ha reconciliado, nosotros extranjeros, gentiles, nos ha unido en un solo pueblo. Ya no somos enemistades, ya no somos enemigos. Que un tiempo atrás los judíos eran muy celosos, naturales de Israel. Los hermanos en la época de Pablo no querían que se junten con los gentiles. Un día el apóstol Pedro, a Pedro le dijeron, porque Pedro había entrado a su casa de Cornelio. Cornelio era gentil. Y cuando supieron sus hermanos de Pedro, les ciñeron a Pedro, les reprendieron. ¿Cómo es posible que vayas a juntarte con los incircuncisos, con los gentiles? Bien has comido y bebido con ellos. Así le dijeron, hermanos. Pedro le dijo a Pedro, pero venía de Dios. Cuando Cornelio veía en la visión que del cielo un lienzo bajó y subían animales, cuadrúpedos, reptiles, subían. Y Dios dijo, come, ¿qué esperas? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos,
Consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios llamó, no lo llames inmundo. O sea, hermanos, los gentiles éramos considerados como inmundos, incircuncisos. Pero después Cristo en su carne abolió eso, abolió las obras de la ley y nos ha reconciliado, nos ha unido en paz para que de los dos pueblos, gentiles y judíos, seamos un solo pueblo, hermanos. Amén. Un solo pueblo. Ya no somos enemigos, porque Cristo puso fin a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, dice. Era ordenanza: no vas a hablar con los gentiles, no te vas a juntar, no vas a comer con ellos. Era una ley expresada. No vayas a juntarte, no vayas a casarte con un gentil. ¿Se dan cuenta? Era ley expresados. Pero Cristo abolió. Cristo nos ha unido en uno solo. Amén. Amén. Estamos conociendo pasajes, hermanos, para que no quedes con duda, así puedas conocer. Bien, hermanos, 2 Corintios 3:13. Este pasaje es muy bueno, pero muy claro y duro también, para aquellos que todavía dependen de la ley. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los que dependen de la ley. De ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, o sea, hasta este momento, cuando leen el antiguo pacto, es decir, la ley de Moisés, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la ley de Moisés, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, de los que guardan la ley. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Qué claro la palabra, ¿no? Está muy claro y claro la palabra. El corazón se embotó, se engrosó el corazón, se endureció el corazón, que no pueden entender hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, la ley de Moisés, pues están cegados espiritualmente. El mismo velo que se puso Moisés cuando vino de recibir la ley, las 2 tablas, Moisés vino a su pueblo con un rostro resplandeciente, resplandecía su rostro, ustedes han leído, que no podían mirar y no querían mirar, porque era extraño, era temible, como un ángel Moisés llegó al pueblo. Y para que no se fijaran, para que el reflejo de su rostro de Moisés, Moisés se puso un velo, una telita se puso a la cara, a fin de que el pueblo de Israel no se espante al mirar. Tuvieron miedo. Ahora la Biblia explica clarito, exactamente. El mismo velo se queda en aquellos que leen la ley de Moisés, que estudian la ley, porque el mismo velo está cubriendo sus rostros, sus ojos espirituales, y no pueden entender, porque su corazón está engrosado y endurecido. Pero cuando se convierten al Señor Jesús por la fe, el velo se quitará. Así dice el Señor: el velo caerá, las escamas de sus ojos caerán. Solamente cuando se arrepienten a Cristo Jesús, o sea, por la fe, tienen que aceptar a Cristo. Inmediatamente el velo se quita, cae el velo y dirán: ah, tanto tiempo he guardado la ley, tanto tiempo he guardado días, ¿de qué me aprovechó? Para nada. Ahora soy libre en Cristo Jesús. Amén. Así van a decir. Así van a decir aquellos que todavía les queda el velo cubierto en su rostro. Solamente cuando se convierten a Cristo,
van a poder ser libres. Caso contrario, no. Seguirán lo mismo y lo mismo. Un día me dijo, hermanos, una señora, asiste a alguna iglesia, aparentemente guarda algún día de la semana. Me dijo, quisieras conocer la verdad, me dijo. ¿Qué verdad? Yo ya tengo la verdad en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Los domingos van a recibir los dominguistas la marca de la bestia, me dijo. ¿Dónde dice? Le dije. ¿Dónde? ¿En qué parte? Muéstrame. Así me han dicho. Es que así le han enseñado. Así le han enseñado. Y también dijo un día, hermanos, tal persona dice, el 21 de mayo de 2011, fin del mundo, el mundo se acaba. Así había dicho un pastor. ¿Quién ha dicho eso? Quisiera saber, ¿has visto en la tele? ¿Tienes video o algo tienes? No sé. Así me han dicho otra vez. Ahí uno se equivoca, pero tremendamente uno se equivoca cuando dice, así me han dicho. Hermanos, nosotros tenemos que hablar con pruebas. Tenemos que hablar justamente conociendo la Biblia. Si decimos, así me han dicho, así me han enseñado, estamos equivocados. Así me dijo, hermanos, la señora, quisieras conocer la verdad, me dijo. No tuvo tiempo más para hablar. No hubo tiempo, porque también es discutir, hablar, se pierde tiempo. Porque para hablar, conversar, hay que sentarnos con calma, orando, se puede hablar. Así debatir no, la Biblia no se debate, ¿no? Se obedece a la Biblia. Hechos 1:12, ahora sí llegamos. Hechos 1:12. Yo cuando le dije a un señor que guarda también algún día de la semana, ¿cuánto ya has caminado de tu casa? Uy, ¿cuánto ya he caminado? Pues ahora, me dijo. La ley era así, que no podían caminar más de 1 kilómetro. Hechos 1:12. Por eso, hermanos, la salvación no es por las obras de la ley, no es por guardar el día, el mes ni el año, porque Cristo Jesús abolió estas leyes, el guardar días en su carne, en su cuerpo. Abolió, derribó. Aún hay mucho estudio esto, hay primera, segunda, tercera, cuarta, segunda parte, tercera, cuarta, hay muchos este estudio, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar. Está hablando del mismo monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de 1 día de reposo. Aquí solamente dice, pero camino de un día de reposo. ¿A qué se refiere? Podrías estudiarlo e investigarlo mucho, hermanos. Este día de reposo significa 1 kilómetro. O sea, es decir, en el día de reposo tenían que caminar solamente 1 kilómetro. No tenían que pasar más de 1 kilómetro. Si pasaban 1 kilómetro, eran pasibles a muerte, con piedras en aquellos tiempos. Un día un hombre estaba recogiendo leña en un día de reposo. Y le llevaron a Moisés, diciendo, a esta persona le hemos sorprendido recogiendo leña en el día sábado. ¿Tú qué dices, Moisés? Y para entonces Dios no le había dicho a Moisés nada, qué se debería hacer con la persona culpable que recogía la leña. Pero Moisés habló con Dios y Dios le dijo, esa persona muera irremisiblemente. Le sacaron del pueblo y han matado con piedra. Números 15, 32 a 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como el Señor mandó a Moisés. ¡Qué tremendo la ley! ¿Y así podían cumplir? No podían cumplir, imposible era, hermanos, la ley. Era imposible, eso dijo Jesús. Ustedes ni con un dedo tocan las cosas, pero han impuesto cargas ni que nuestros padres no pueden llevar. Dijeron también los apóstoles, ustedes habían impuesto cargas, y las cargas eran no caminar más de 1 kilómetro. Al día sábado no hacer esta cosa, no cocinar, no comer, no sanar, no curar,
no sanarse. ¿Acaso no recuerdan, hermanos, cuando Jesús ha sanado paralíticos ciegos? ¿Acaso no querían matar? Diciendo, no vengan día sábado, en día de reposo no vengan a ser sanados. Hay otros días para que vengan a ser sanados. Y Jesús decía, hermanos, con palabras pero fuertes, decía, vosotros hipócritas, ¿acaso el día sábado vosotros no desatéis vuestro asna, vuestra vaca y llevan al agua? ¿Acaso cuando cae a un foso su oveja, acaso no sacan? Y a esta mujer que Satanás había atado 18 años, ¿no se debería desatar? ¿Así no ven? Entonces, hermanos, con eso Jesús dijo, hermanos, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Y dijo Jesús aún, hermanos, para que sepáis que aquí está aún Señor que el sábado, dijo. O sea, quiero decir, hermanos, que Jesús es por encima del día sábado. Aquí está Señor del día sábado, por encima. Hasta cuando iban camino a un lugar los discípulos, cuando caminaban con Jesús, y de repente arrancaban espigas de trigo, los discípulos, y los fariseos decían, mira, tus discípulos en el día sábado arrancan espigas. Y cuando Jesús dijo, cuando David entró a la casa, al templo, comía panes de proposición, panes consagrados comió, que era ilícito, que no era permitido comer, solamente comían los sacerdotes. Pero el día sábado comió David entrando, que no era permitido. Vosotros estáis estudiando las leyes, así dijo Jesús. Así que, hermanos, hermanas, la persona, si necesita, hermanos, alcanzar la vida eterna, no haga penitencias, no camine de rodillas lejos, está maltratando el cuerpo. También esto es para las personas que no todavía están con el Señor. Hay personas que van de rodillas lejos y ensangrentados llegan, y luego se arrodillan delante de una imagen y han pensado que han logrado al fin ser perdonados. Por sola fe la persona salva. La ley quedó atrás. Jesús vino y abolió en su cuerpo. Gracias a Dios tenemos que dar, hermanos, que de nosotros ese velo que un tiempo atrás también estaba pues en nuestro rostro, que no veíamos tan claro, ahora vemos claramente. Ya no nos queda ningún velo. Somos libres por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Es muy importante, hermanos, esta palabra, conocer, para no quedar en duda, porque la salvación es por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, ni por guardar algún día en la semana, ni siquiera el domingo. No somos dominguistas. Cuidado, hermanos, si en algún momento digan, yo soy dominguista. En ese modo estaríamos guardando el día domingo. No. Cristo está, hermano, todos los días, las 24 horas, y se alaba al Señor en cualquier lugar, y no solamente en un solo lugarcito. Hasta dice el Señor, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Amén. Gloria a Dios. El guardar la ley, hermanos, era específicamente para el natural de Israel. El día sábado era. Y todas las obras, todos sus caminos, sus pensamientos, sus actividades de la persona del fariseo era centrado en el día sábado. Era centrado en el día sábado. Lunes podían cometer pecados, lunes, martes podían beber, podían enojarse, podían pelear, podían robar viudas, dice la palabra del Señor. Vosotros pues van a las viudas a robar sus cosas. La ley estaba centrado en el día sábado, totalmente centrado en el día sábado. Guardaban el día sábado como que tan santos que eran, como que tan santos que no tenían pecado y que pensaban que habían cumplido, habían logrado guardar el sábado, se santificaban supuestamente. Pasó el día sábado, domingo, a lo mismo. Lunes, a lo mismo. ¿De qué servía guardar un día y no ser renovados? Y no ser cambiados y transformados. De nada sirve. Una persona que no conoce a Cristo va a la misa una vez a la semana. ¿De qué le sirve a esa persona que va a la semana una vez? Se arrodilla, reza, lunes adelante o del día siguiente, otra vez a beber, a pegar a la mujer o a hacer pecado. Así mismo era la ley, igual, lo mismo era. Pero en Cristo Jesús, esa persona es libre, libre totalmente por la fe. Ahora, esa fe tienes que mantener. Al tener fe en Cristo Jesús, al ser libre en Cristo Jesús,
estás guardando la ley de Dios. Y la ley de Dios es: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos leyes se resume toda la ley. Pues no hay más. Si tú amas a Dios, automáticamente amas a tu prójimo, porque es la creación de Dios. Y si amas a tu prójimo, quiere decir que amas también a Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, ahí está, tan claro dice la palabra del Señor. Solamente por la sola fe la persona es salva, pero guardando la ley de Dios. La ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. El día no te salva, el sábado no te salva, ningún día. Amén. Gloria al Señor. Buscad a Dios entre tanto que puede ser hallado. Tocad a la puerta y se les abrirá.